una charla sobre ciencia de datos en geología. Nos acompaña Aileen Borja. Ella es geóloga egresada de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Se doctoró en la misma casa de estudio, especializándose en el análisis paleoambiental y diagenético de sucesiones carbonáticas del norte de la cuenca neuquina. Participó en congresos y trabajos científicos relacionados con la temática de trabajo. Fue docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en la Universidad de La Plata entre el año 2006 al 2019. Entre el año 2018 al 2023 desarrolló tareas en el grupo LSB orientados a la caracterización de reservorios convencionales y no convencionales de la cuenca del Golfo San Jorge y Austral en Argentina y de reservorios naturales fracturados en Bolivia. En el año 2023 culminó su diplomatura en ciencia de datos y actualmente se encuentra focalizada en la aplicación de modelos de Machine Learning en geociencias, en la transmisión energética y captura y almacenamiento de carbono. Así que bueno, le damos la bienvenida y le cedo la palabra. También ahí te dejo de compartir para que puedas compartir tu pantalla y cuando estés lista comiences, Aileen. Bueno, muchas gracias. A ver. Antes de empezar, perdón, Sí. les quiero comentar que, bueno, la modalidad va a ser, Aileen va a dar la charla y vamos a dejar preguntas para los últimos 10 minutos. Si quieren, pueden ir escribiéndolas en el chat, así ya van quedando. Ahora sí. Muchas gracias, Federico. Voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí está. Bien. Vamos a ir acá. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, la idea de esta charla es hablar de cómo desarrollamos un proyecto de ciencia de datos aplicado a la geología. Entonces, para eso dividía la charla como en dos partes. Una parte inicial, donde va a ser como una parte introductoria a la ciencia de datos, que vamos a ver qué es ciencia de datos, qué es machine learning, cuál es la diferencia entre algoritmos no supervisados y supervisados. Y una segunda parte en la que vamos a ver las diferentes etapas para llevar a cabo un proyecto de ciencia de datos aplicado en geología. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es preprocesamiento, análisis exploratorio de datos, análisis de componentes principales. Vamos a ver cómo a través del uso de los algoritmos no supervisados podemos realizar el agrupamiento de datos. Y finalmente, cómo a través del uso de algoritmos supervisados podemos hacer predicción de clases. Entonces, la idea de esta charla es que ustedes se vayan, cuando finalice la charla, con los conceptos básicos de lo que es la ciencia de datos, que sepan los pasos a seguir para desarrollar un proyecto de ciencia de datos aplicado a la geología y principalmente que se vayan con la idea de la utilidad que tiene esta herramienta para abordar un proyecto geológico. Entonces, bueno, vamos a empezar a definir qué es la ciencia de datos, qué es data science. Y para eso a mí me gusta hacer una especie de juego o encuesta para ver qué tres palabras a ustedes se le vienen a la cabeza cuando hablamos de ciencia de datos. Entonces, para eso armé una encuesta que pueden escanear utilizando este código QR. Ahora voy a compartirles, voy a dejar de compartir acá. Voy a copiar el link en el chat, a ver si puedo copiarlo acá. En la otra pantalla. Acá. A ver si sale. Ahí está. Así pueden ir. Y vamos a ir viendo a ver qué palabras van saliendo. Qué palabras ustedes pueden ir relacionando con la ciencia de datos. Bueno, nos
que hay. Estamos todos bastante orientados, salen palabras como estadística, datos, bueno, análisis, programación. Bien, estamos bastante rumbeados con lo que es la ciencia de datos, con lo que es el concepto de ciencia de datos. Bueno, vamos a... Opa. A ver. Uy, se me trabó la compu. No hay problema. No sé cómo volverla a la vida, ¿no? A ver. Sí. Tranqui, ahí te esperamos. Si querés, comparto la pantalla de las charlas. Dale. Ahí está. Bueno. ¿Viste? Genial. A ver si... ¿Ahí se ve o a ver si estoy compartiendo? Todavía no te estamos viendo. Ahí está. Bueno, después del inconveniente técnico, volvemos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, todos estamos bien rumbeados en lo que es la ciencia de datos, pero bueno, vamos a ver una definición ahora de qué es ciencia de datos. Es la disciplina que convierte los datos en conocimiento útil. Y esta disciplina utiliza conocimientos de la programación, de la matemática estadística y el conocimiento especializado del problema que vamos a resolver. Pero ¿por qué es útil la ciencia de datos para nosotros, para los geólogos? Porque es una herramienta que ayuda a agilizar lo que es el procesamiento de los datos, pero siempre hay que tener en cuenta que como la geología no es una ciencia exacta, siempre la última palabra la va a tener del dato, la va a tener la interpretación del geólogo. Entonces, ya definido lo que es ciencia de datos, vamos a ver qué es Machine Learning. Bueno, el Machine Learning es una disciplina que le permite a la computadora identificar patrones en los datos y a través de ello elaborar predicciones. ¿Cómo los identifica estos patrones? Utilizando diferentes tipos de algoritmos, que pueden ser algoritmos no supervisados y supervisados. ¿Cuál es la diferencia entre estos algoritmos y cómo trabaja cada uno de ellos? Lo vamos a ver a continuación. A mí me gusta, para entrar un poco en tema, en algo que es un poco técnico, verlo con un ejemplo del día a día del trabajo del geólogo, para ver la diferencia entre lo que es un algoritmo no supervisado y un supervisado. Entonces, pensemos cuando el geólogo va al campo a relevar un perfil sedimentológico. Entonces, releva una cierta cantidad de datos del afloramiento y construye en primera instancia, por ejemplo, releva datos de litología y estructura sedimentaria y construye una tabla donde pone estas características. A priori, el geólogo no sabe que cada par de litología y estructura sedimentaria a qué fase se corresponde. O sea que nosotros estamos arrancando con una tabla de datos no clasificados, como arrancan los algoritmos no supervisados. Nosotros, los geólogos, como el algoritmo, con la información que tenemos previa a nuestros conocimientos, vamos a empezar a distinguir entre estos pares de litología y estructuras y vamos a empezar a separar por diferencias y agrupar por similitudes. Entonces vamos a clasificar esos pares de características y vamos a tener como resultado final
una tabla de datos clasificados, es decir, una tabla de facies donde cada par de litología y estructura va a corresponder a una fase. Eso sería cómo funciona un algoritmo no supervisado. Vamos al caso de un supervisado. Bueno, nosotros los geólogos ya tenemos nuestra tabla de facies. Arrancamos con datos clasificados. Aprendimos de esos datos, de ver cuáles son las litologías y las estructuras asignadas a cada fase, pero ¿qué pasa cuando vamos nuevamente al campo a relevar un perfil de la misma unidad, pero en otro sector que no conocemos? Recabamos nueva información, relevamos nueva información de litología y estructura, pero a priori no sabemos cuáles son las fases que le vamos a asignar. Pero con lo que aprendimos previamente, tratamos de predecir esas clases o esas fases. Ahora vamos a ver un poco a continuación cómo funcionan bien específicamente, así queda un poco más claro el concepto. Bueno, los algoritmos no supervisados, como les mencioné anteriormente, los datos que le vamos a ingresar es una tabla con características, que no tienen ninguna clase asignada. El algoritmo, con la información que tiene, va a construir, con el conocimiento que tiene, va a construir un modelo. Ese modelo, ¿qué va a hacer? Va a buscar patrones donde va a agrupar pares de datos de acuerdo a similitudes y los va a separar de otros por diferencias. De esta forma va a clasificar esos datos y va a poner en cada grupo los que vea similares. Nos va a terminar dando como resultado final una tabla con datos donde cada característica se le asigna una clase, o sea, una tabla de datos clasificados. Si con su conocimiento el algoritmo pudo clasificar bien, bueno, el resultado final va a ser satisfactorio. Si por alguna razón no pudo identificar en la clase, se evalúa, se vuelve a rearmar el modelo hasta que nos dé un resultado satisfactorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los algoritmos supervisados? A diferencia del anterior, ya arrancamos el dato que nosotros le vamos a ingresar al algoritmo es un dato clasificado, o sea, una tabla que tiene características, 2 columnas, y una clase asignada para cada par de características. Pero ¿qué pasa? Esa tabla la vamos a dividir en 2 tablas. Una tabla que va a ser la tabla de entrenamiento, con la que le vamos a enseñar al algoritmo. Y una tabla que va a ser la de testeo, con la que vamos a evaluar cuánto aprendió el algoritmo de lo que le enseñamos. Es como cuando estudiamos y alguien viene a tomarnos a ver cuánto sabemos del tema que estudiamos. Entonces, con la tabla de entrenamiento lo que vamos a hacer es enseñarle al modelo, y el modelo con lo que aprende va a ser enseñarle, perdón, al algoritmo, y el algoritmo con lo que aprende arma su modelo. Y después lo evaluamos con los datos de testeo a ver si pudo aprender de esas clases y las pudo hacer una buena predicción. Nuevamente, si la predicción no es satisfactoria, evaluamos, recalculamos, cambiamos el modelo hasta que nos dé un dato que nos sirva para nuestro trabajo. Bueno, ya tenemos todo lo que son los conceptos básicos de lo que es la ciencia de datos, Machine Learning. Ahora vamos a pasar a ver las etapas que tiene un proyecto de ciencia de datos. ¿Y cuántas etapas vamos a tener en un proyecto de ciencia de datos? Va a variar de acuerdo al objetivo del proyecto. Pero siempre en todos los proyectos de ciencia de datos lo que vamos a tener es una etapa inicial de preprocesamiento, que es donde nosotros realizamos la limpieza de los datos, seguido por una etapa de análisis de EDA, el análisis exploratorio de los datos, donde vamos a ver todas las relaciones que tienen ocultas ese grupo de datos. Estas 2 etapas son esenciales y consumen más del 50% del tiempo de trabajo profesional. Y siempre va a haber una etapa final, que va a ser la de resultado final, donde vamos a concluir todo lo que pudimos lograr con este proyecto, y siempre vamos a tener un trabajo a futuro que vamos a seguir mejorando nuestro proyecto. Es decir, cuando vayan apareciendo nuevos datos o nuevas tecnologías, vamos a ir mejorando ese trabajo. Después
las etapas que hay en el medio, si utilizamos algoritmos supervisados, si utilizamos no supervisados, eso va a depender del objetivo del proyecto. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el tema de aplicación a la geología, el proyecto de geología con el que vamos a explicar las etapas del proyecto de ciencia de datos y las etapas que vamos a ir siguiendo. Bueno, este proyecto, la idea es utilizar Machine Learning para inferir el contenido de materia orgánica en muestras de roca. Y esa inferencia se pretende que a través del uso de Machine Learning sea de forma rápida y a un bajo costo. ¿Por qué? Principalmente porque las metodologías convencionales que se utilizan para saber el contenido de materia orgánica en muestras de roca son costosas y llevan semanas de trabajo profesional. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir los tiempos de trabajo y los costos? Bueno, que la obtención del dato y lo que es procesamiento y tratamiento de esos datos tiene que ser rápido y de un bajo costo. Entonces, con esas premisas en mente, yo elegí trabajar con datos químicos de fluorescencia de rayos X de muestra de roca y todo lo que es el procesamiento y el tratamiento de los datos, realizarlo con Machine Learning. Vamos a ir un poco más en detalle a ver cómo es el paso a paso del proyecto. Lo que se pretende con este proyecto es, a través de los datos químicos obtenidos por fluorescencia de rayos X, es poder determinar quimiofacies, grupos de elementos químicos, que me permitan inferir este contenido de materia orgánica. Luego, ver cómo se distribuyen esas quimiofacies a lo largo de la corona y cómo es la relación de esas quimiofacies con las unidades que yo ya tengo de la corona. Porque el objetivo final de todo este proyecto es poder determinar, a partir de estas quimiofacies con recursos, poder determinar unidades con potencial contenido de materia orgánica en subsuelo. Entonces vamos a ir un poco más detallado al paso a paso. Este proyecto se realizó con muestras con datos químicos de muestras de corona, que son estos puntitos amarillos que vemos acá. Cada uno de estos puntitos amarillos tiene asociado lo que es un contenido de elementos mayoritarios, como pueden ser elementos como la sílice, el calcio, el aluminio, y un contenido de elementos traza. Dentro de los elementos traza, lo que más nos va a interesar para este proyecto son los elementos traza redox sensitivos. ¿Qué son estos elementos? Elementos que se asocian a la materia orgánica. Es decir, que cuando nosotros tenemos un abundante contenido de estos elementos, estamos infiriendo que tenemos un abundante contenido de materia orgánica. Con todos estos datos químicos, lo que vamos a hacer es armar una tabla que, utilizando Machine Learning, vamos a hacer un preprocesamiento de estos datos y luego vamos a explorarlos un poco para ver cuáles las relaciones entre estos elementos, su correlación, cuáles son los elementos que me permiten ver la variabilidad, las diferentes unidades que yo tengo, ver la variabilidad que hay entre las unidades. Y cuando selecciono esos elementos, a partir de ellos voy a poder construir lo que son las quimiofacies. Utilizando algoritmos no supervisados, como vimos anteriormente, voy a agrupar esos elementos y voy a construir las quimiofacies. ¿Cuáles son las quimiofacies que van a ser de interés para este proyecto? Son las quimiofacies que mayor contenido de estos puntitos negros tienen para nosotros, que son los elementos redox sensitivos. Estos que me permiten inferir la materia orgánica. En este caso, en la imagen, son las quimiofacies rosas y las rojas. Luego, cuando ya tengo determinadas esas quimiofacies, lo que voy a hacer es ver cómo se distribuyen estas quimiofacies rosas y rojas en toda la corona y ver cuál es la relación con las unidades que yo ya tenía en esas coronas. Con el objetivo final, como les mencioné anteriormente, de poder después, a partir de la distribución de esa relación entre quimiofacies y unidades, poder determinar en subsuelo unidades que tienen potencial contenido de materia orgánica. Entonces, vamos a ir
a ver cómo está compuesto el set de datos con el que vamos a trabajar, nuestra tabla de datos químicos. Bueno, cada una de estas filas de la tabla son muestras. Muestras que están dentro de una unidad de la corona y que tienen una profundidad asociada. Cada una de estas muestras, a su vez, tiene un contenido determinado de elementos mayoritarios y un contenido determinado de elementos traza. A modo ilustrativo, yo les puse 10 muestras, pero este proyecto se realizó con miles de datos. Bueno, ya tenemos la tabla de datos químicos con la que vamos a trabajar. Vamos a empezar a recorrer cada una de estas 6 etapas para este proyecto y vamos a comenzar con lo que es el preprocesamiento o limpieza de los datos. Bueno, ¿qué es en sí el preprocesamiento? Es darle un formato a mis datos para que el algoritmo los pueda leer fácilmente. Esta etapa, como lo es el muestreo de datos, es esencial para el éxito del proyecto. Porque si tanto el muestreo como el preprocesamiento no se hace de manera rigurosa, se está perdiendo, no se está reflejando la realidad del problema que nosotros queremos resolver. O sea, el resultado que nos va a dar todo nuestro proyecto no va a reflejar la realidad. Y hay que tener en cuenta que si el preprocesamiento está mal hecho, el algoritmo no va a leer ese dato y es un dato que se va a perder. Miren el ejemplo que yo tengo acá abajo, que hay 2 fotos muy lindas de estructuras sedimentarias, de una estratificación entrecruzada, pero ninguna de las 2 fotos tiene escala. Estas 2 imágenes son muy lindas decorativamente, pero para el geólogo son inservibles, digamos, no sirve ese dato. ¿Por qué? Porque no tengo ningún tipo de escala con la que yo pueda medir ninguna dimensión de la estructura sedimentaria. Con un preprocesamiento malo pasa lo mismo. El dato se pierde y estamos teniendo un conocimiento sesgado de la realidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que el preprocesamiento lleva muchas horas de trabajo profesional, porque principalmente lo que vamos a hacer es conocer a fondo a lo que es nuestra tabla de datos, vamos a ver los errores y vamos a corregirlos. Entonces vamos a ver un poco nuevamente nuestra tabla de datos. ¿Qué es lo que vamos a corregir en nuestra tabla de datos? Bueno, inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es que en nuestra tabla de datos, en nuestras columnas, tenemos diferentes tipos de valores. Valores en formato de texto y valores en formato numérico. ¿Qué vamos a corregir en los valores de formato texto? Bueno, tenemos que o pasar todos los valores a mayúscula o minúscula. Mezclas de mayúscula y minúscula pueden llegar a traer errores. Sacar todo lo que sean acentos, señas o cualquier otro carácter especial. Y en el caso de los que son los valores numéricos, vamos a pasar todo lo que son números al sistema inglés, es decir, separar los decimales con punto. Y en ambos casos, tanto en texto numérico, hay que eliminar los espacios vacíos y también los valores faltantes, que es un problema para que el algoritmo pueda leer estos datos. Una vez que corregimos todo nuestro set de datos y tiene todo un formato uniforme, vamos a pasar a lo que es la exploración de nuestros datos. La exploración, el análisis exploratorio de datos, o EDA, como comúnmente se conoce, lo que intenta es descubrir las relaciones entre los datos y ver la variabilidad que se muestra en nuestra tabla de datos, en nuestro dataset. ¿Por qué quiero saber eso? Bueno, principalmente para seleccionar los datos que sean útiles para el objetivo del proyecto que yo estoy abordando. Imaginémonos cuando describimos coronas, cuando describimos muestras, nosotros anotamos una abundante cantidad de datos, pero al momento de que nosotros tenemos que hacer un análisis de fase, seleccionamos los datos que van a ser útiles y los otros los descartamos. En esto pasa lo mismo, tenemos que seleccionar lo que va a ser útil para el objetivo de nuestro proyecto. Una de las primeras etapas de lo que es el análisis exploratorio de datos es ver la correlación que pueden llegar a tener los datos.
hay diferentes formas, pero las más comunes de ver las correlaciones entre los datos es a través de gráficos de dispersión, que son bastante conocidos para nosotros, donde podemos ver las correlaciones entre pares de datos. En este caso lo tenemos entre elementos químicos. Y un gráfico que no es tan común para los geólogos es la matriz de correlación. Que en este gráfico podemos ver la correlación de los datos específicamente con un número asignado y a través de diferentes gamas de colores. Podemos ver que los valores que están más cercanos a 1 van a tener una mejor correlación y los más cercanos a 0 van a tener una baja correlación entre esos pares de datos. Y a su vez, entre las diferentes gamas de colores podemos ver si esas correlaciones son positivas o negativas. En el caso de este gráfico, la gama de los rojos indican correlaciones positivas, la gama de los azules, correlaciones negativas, y los colores más oscuros, tanto del rojo como del azul, indican las mayores correlaciones, las correlaciones más fuertes. Bueno, una vez averiguado lo que es la correlación entre los datos, vamos a pasar a ver lo que nos interesa para nuestro proyecto, es ver cuáles son los elementos que muestran variabilidad entre las diferentes unidades que yo tengo de mi corona. ¿Cuáles son esos elementos que me van a permitir distinguir unidades para construir las quimiofases y después inferir esas unidades? ¿Cuáles son los elementos que nos pueden llegar a permitir esto? Son los elementos que presentan diferentes rangos de valores entre las unidades. Si todas las unidades tienen el mismo rango de valor de un elemento, ese elemento lo voy a descartar. Voy a elegir el elemento que varíe entre las diferentes unidades. Para eso, una herramienta, un gráfico que es muy visual y que a mí me sirvió para elegir estos elementos es el boxplot. En este boxplot, acá en primera instancia les voy a mostrar con los elementos mayoritarios. En el eje de las X yo tengo graficado lo que son los elementos mayoritarios, en el eje de las Y el contenido de esos elementos mayoritarios, y dentro, en el cuerpo del gráfico, tengo las diferentes cajitas que están pintadas de acuerdo a las unidades que yo tengo de la corona. ¿Cómo voy a ver esta variabilidad? ¿Cómo voy a seleccionar estos elementos? Voy a tener que ver cómo se agrupan esas cajitas. Y como es en el caso del óxido de hierro que tenemos acá, todos los valores, todas las cajitas están juntas, es decir, que todas las unidades tienen los mismos rangos de valores de ese elemento no me va a permitir diferenciar unidades, porque todas las unidades tienen el mismo valor de óxido de hierro. Pero si voy a lo que es la sílice, veo que las cajitas están desfasadas, que no están todas juntas en un mismo rango de valor. Entonces, la sílice potencialmente me permitiría distinguir, diferenciar unidades. Entonces, es un elemento que voy a utilizar potencialmente para mostrar esta variabilidad entre unidades. El calcio podría ser otro elemento y la lúmina en menor proporción porque no muestra tanta variabilidad. ¿Qué pasa con lo que son los elementos redox sensitivos? Bueno, el mismo gráfico tenemos para los elementos redox sensitivos y podemos ver, nosotros tenemos molibdeno, vanadio, níquel y cobre, graficados según las unidades, y podemos ver que elementos como el níquel, en líneas generales, todas las unidades, todas las cajitas están agrupadas con similares rangos de valores. Pero si nos vamos hacia el molibdeno, al vanadio y en menor proporción al cobre, vemos que las cajitas están desfasadas, es decir, que ese elemento me permite mostrar variaciones composicionales entre las diferentes unidades. A priori, con esta imagen, yo diría que el molibdeno y el vanadio me sirven para marcar las diferencias entre unidades y en menor proporción el cobre. Con eso en mente, vamos a ver si hicimos una buena elección de estos elementos que me muestran variaciones. Entonces vamos a pasar al PSA o al análisis de componentes principales.
¿Para qué sirve el PSA y para qué me sirve específicamente en este proyecto? Bueno, yo quiero comprobar que los elementos que elegí a través del análisis exploratorio fehacientemente demuestran esa variabilidad en mi set de datos. Son los elementos que yo voy a utilizar para construir las quimiofases. Entonces, bueno, les voy a explicar un poco cómo funciona el PSA de una manera bastante sencilla, porque no es algo tan cotidiano. Nosotros tenemos una tablita con 5 columnas, y si yo quiero mostrar relaciones entre 2 columnas, puedo hacer un gráfico 2D que lo voy a poder visualizar fácilmente. Si yo quiero mostrar la relación entre 3 columnas, bueno, puedo realizar un gráfico 3D y se va a ver de forma óptima. Pero si yo ya quiero mostrar las relaciones entre 4 columnas, o sea, pensemos en el ejemplo de lo que venimos hablando. Si yo quiero mostrar la relación entre 4 elementos, no se puede hacer gráficamente. Entonces, una forma de reducir dimensiones y explicar esta variabilidad es a través del análisis de componentes principales. Me permite, a través de reducir todas esas dimensiones, reducirlos a 2 componentes, que son estos que vemos acá, me permite explicar la variabilidad que puede llegar a tener todo mi set de datos. ¿Y esos componentes de qué están conformados? Bueno, cada uno de esos componentes, de esos 2 componentes, tiene adentro los elementos que yo utilicé para mi estudio. O sea, tiene en diferentes proporciones los elementos que yo venía analizando en todo el proyecto. Entonces, vamos a ver con la reducción de dimensiones qué me dice el análisis de componentes principal, que son los elementos importantes para explicar esta variabilidad. Entonces, con nuestros datos, nosotros habíamos seleccionado como potenciales a estos elementos para construir las quimiofases. Y cuando hacemos un PSA, vemos que los 2 componentes, el componente 1 y el componente 2, explican casi el 80% de esa variabilidad. Y cuando vamos a ver qué hay adentro del componente 1, bueno, están los elementos mayoritarios, que nosotros, los que están mejor representados son los elementos mayoritarios que habíamos seleccionado. Y cuando vamos a ver el componente 2, están los elementos traza que nosotros, los redox sensitivos que habíamos seleccionado. Entonces, teniendo esto en mente, podemos llegar a ver que el análisis que hicimos, el análisis exploratorio de los datos que hicimos para ver cuáles eran los elementos que explicaban la variabilidad, se condice y está de acuerdo con lo que vemos a partir del análisis de componentes principales. Entonces, ahora ya no tenemos duda de que estos 6 elementos son los que vamos a utilizar para construir las quimiofases. Entonces, vamos a construir las quimiofases y, como vimos al inicio de la charla, vamos a utilizar algoritmos no supervisados para clasificar estos datos. Entonces, como ya vimos, este esquemita que ya vimos, pero ahora lo vemos con los datos del proyecto, ingresamos esta tabla con los elementos seleccionados y sus contenidos. Le ingresamos esto al algoritmo y el algoritmo va a armar su modelo, en donde va a discriminar, va a buscar patrones y va a separar en diferentes tipos de clases. Y nos va a terminar dando una tabla de datos donde va a determinar las clases o quimiofases de acuerdo a los contenidos de los diferentes elementos. Como este resultado fue satisfactorio para lo que yo estaba buscando en el proyecto, bueno, acepté el modelo y ahora quiero ver cuáles de todas esas quimiofases son las que tienen este contenido mayor contenido de elementos traza redox sensitivos, porque me permiten inferir la materia orgánica. Entonces, vamos a ver cómo es la composición de cada uno. Cuando grafico estas quimiofases en un diagrama 3D, como es este de acá de la izquierda, lo grafiqué según el contenido de calcio, de óxido de calcio, de molibdeno y de sílice. Veo que hay una diferencia bien marcada composicional entre las diferentes quimiofases. Y si vamos a la parte, mirando en este eje,
vamos a la parte del contenido de molibdeno, de este elemento resensitivo, vemos que hay dos quimiofases, que son la roja y la rosa, que potencialmente serían las que tendrían mayor contenido de materia orgánica. Vamos a ver con un mapa de calor, con estos mapas de color que me muestran mejor las composiciones que tienen estas quimiofases de elementos mayoritarios y elementos traza. Lo que es, bueno, el mapa de calor lo que muestra es con rangos de colores, los colores más claritos son las menores concentraciones del elemento y los más oscuros las mayores concentraciones. Acá tenemos en los elementos traza, tenemos en el eje de las X los elementos traza y en el eje de las Y las diferentes quimiofases. Y a simple vista podemos ver que los colores más oscuros están las quimiofases 3 y en las quimiofases 0. Entonces, lo que habíamos visto en el gráfico, lo vemos de una forma más exacta con este mapa de calor y vemos que las quimiofases 3 y 0 son las que potencialmente nos servirían para la inferencia de materia orgánica. Con esto ya en mente, bueno, ahora lo que vamos a hacer es armar un modelo para que aprenda de estas quimiofases y me permita clasificar datos nuevos. Y para eso vamos a utilizar lo que son los algoritmos supervisados. Bueno, otro grafiquito que ya lo estuvimos viendo, ya lo pudimos ver al principio cómo funcionan los algoritmos supervisados, pero ahora lo vamos a ver con nuestros datos de quimiofase. Entonces, inicialmente arrancamos con, a lo que le vamos a ingresar al algoritmo, es una tabla de datos clasificados donde tenemos el contenido de los diferentes elementos y su quimiofase asociada. Pero esta tabla, como vimos antes, la vamos a dividir en lo que es la tabla con la que le enseñamos al algoritmo y la tabla con la que evaluamos el algoritmo. Entonces, con la tabla de entrenamiento, le vamos a enseñar al algoritmo, el algoritmo va a armar su modelito y después la vamos a evaluar con la tabla de testeo, pasándole solo el contenido de elementos químicos para ver cuán bien me predice las quimiofases. ¿Cómo sabemos si el modelo es satisfactorio o no? Si hace una buena predicción. Bueno, para evaluar eso, lo que podemos hacer es hacer una matriz de confusión. La matriz de confusión nos ayuda a ver si el modelo predice bien las clases respecto a lo que en realidad es esa clase. Entonces, a partir de este gráfico que tenemos acá, tenemos en el eje de las X, tenemos las quimiofases que predice el modelo. Y en el eje de las Y tenemos las quimiofases que en realidad son. Y en esta diagonal están las quimiofases que coinciden, digamos, lo que predice el modelo respecto de lo que es en realidad. Y alrededor de cada una de esas quimiofases, de lo que vemos acá en blanco, son lo que el modelo no acierta, o sea, los errores. Como podemos ver, el modelo acierta en la mayoría de las quimiofases porque tenemos pocos errores. Acá vemos numeritos 2, 1, 1. En general aciertan en todas las quimiofases, pero si vemos en particular en las dos quimiofases que son de interés para el proyecto, que son la 3 y la 0, en la 3 tenemos una baja cantidad de errores, todos ceros alrededor, y en la quimiofase 0, muy pocos errores. Entonces, con este gráfico que es muy visual, podemos decir que este modelo es muy bueno para clasificar, para predecir las quimiofases. ¿Esto por qué es de utilidad? Porque una vez que nosotros tenemos un modelo que está bien aceitado, que permite hacer una buena predicción, nosotros le podemos ingresar una tabla de datos nuevos, con datos químicos que ya tengan el formato, o sea, que estén preprocesados, y el modelo me va a entregar rápidamente las quimiofases. O sea, eso reduce un montón las horas de trabajo profesional respecto a todo lo que hicimos. O sea, yo no tendría que hacer todo el análisis previo, sino que
adquiero el dato, lo preproceso y lo ingreso al modelo, y el modelo ya me devuelve las quimiofases. Entonces, esto reduce un montón las horas de trabajo profesional. Y una vez que ya tenemos el modelo aceptado que predice las clases, bueno, vamos a ver cuál es el resultado final y lo que se pretende hacer a futuro. Bueno, nosotros el objetivo era poder identificar a través de estas quimiofases, identificar las unidades que yo tengo en subsuelo con el fin de que a través de, cuando yo tenga nuevas muestras de corona que no tienen sus unidades asignadas, sabiendo la relación entre quimiofases y unidades, poder inferir esas unidades en subsuelo que podrían llegar a tener recursos. Entonces, la siguiente fase es ver cómo se relacionan esas quimiofases que determiné con las unidades que yo ya conocía. Entonces, podemos ver a través de este gráfico donde tenemos las diferentes quimiofases pintadas con diferentes colores, de la quimiofase 0 a la 3. Podemos ver que hay una serie de unidades que son las que mayor tienen contenido de estas dos quimiofases, que serían los colores violeta y los verdes. Entonces podríamos decir que estas 5 unidades potencialmente podrían ser las que mayor recursos presentarían. A futuro, la idea es seguir trabajando para poder, con mayor cantidad de datos o con otro tipo de datos, poder inferir a través de estas proporciones que yo veo de las quimiofases en las unidades, poder inferir las unidades que en subsuelo tienen recursos. Pero bueno, eso es una parte que estoy trabajando ahora, y bueno, será lo que es la proyecto a futuro para seguir avanzando con todo esto. Y bueno, un poco la idea de dar esta charla era para que se pudiera ver cuál es la utilidad de lo que es la ciencia de datos para el trabajo de los geólogos, para trabajos geólogos, geofísicos, para toda el área de la geociencia. Y algunos puntos como para resaltar de esta charla, que el éxito del proyecto de ciencia de datos, como les mencioné, está muy ligado a lo que es cómo hago el muestreo de los datos, cómo lo preproceso y también de una parte significativa a la exploración de los datos, donde vamos a ver los datos que son de interés para nuestro proyecto. Y lo que hay que tener en cuenta que también la ciencia de datos, para nosotros los geólogos, es una herramienta que nos ayuda a reducir lo que es el tiempo de trabajo del lado de lo que es el procesamiento y tratamiento de los datos, pero que nunca va a reemplazar a lo que es la interpretación del geólogo. Siempre tenemos que tener en cuenta que no es una ciencia exacta la geología y siempre está nuestra interpretación del dato. Hay otras ciencias, otras disciplinas como la ingeniería que podrán utilizar de forma más certera, pero bueno, nosotros tenemos nuestra interpretación atrás de cada uno de los resultados. Bueno, espero que les haya gustado la charla y nada, las preguntas que tengan, se las respondo. Excelente, Ailén, súper claro, la verdad que muy bueno, no me imaginaba que era tan así y fue como súper interesante lo que planteaste. Bueno, ahora hay 2 preguntas en el chat. Una es de Juan Mirabella, que pregunta, ¿las combinatorias del PCA se realizaban por medio de otro algoritmo o con un software en particular? No, el PCA utilizás el algoritmo para hacer el análisis de componentes principales. Lo puedes usar con ese algoritmo y lo puedes usar en diferentes tipos de lenguajes. Si lo querés, para hacer el análisis de componentes principales, lo puedes usar en lenguajes como puede ser en R o en Python, en otros lenguajes también se puede hacer. Pero es dentro de lo que es Python o R, utilizas una librería en particular, que lo instalás ni bien empezás a hacer tu código, y bueno, después lo llamás a esa librería y trabajás con ese algoritmo, que en general es
sus cosas básicas, después uno lo puede ir tuneando respecto a los datos, lo que quiere conseguir los datos, pero es bastante sencillo de trabajar. Ahí respondió clarísimo, Belén, muchas gracias. Nada. Matías Burati pregunta, hola Belén, excelente charla, tengo una consulta. ¿Con qué software, librerías de Python u otro lenguaje de programación trabajaste para las aplicaciones de algoritmo, tanto supervisadas como no supervisadas? Gracias. Bueno, gracias Matías. Bueno, yo trabajé, todo este proyecto lo hice con Python. Trabajé con librerías de scikit-learn dentro de lo que es Python. Y para lo que es algoritmos no supervisados, para todo el tema de clasificación, yo utilicé dos algoritmos. Uno lo que es, acá los anoté, pero no los nombré para no hacer más, no hacer más ruido en la presentación, pero para lo que es la parte de algoritmos no supervisados, utilicé K-means y agrupamiento jerárquico para hacer la clasificación. En general, se trata de utilizar siempre dos algoritmos para cada modelo que vos haces para ver, por lo menos dos algoritmos como para ver cómo es la clasificación y cuál es el que mejor te da. Porque a veces hay algoritmos que sirven para una serie de datos y otros que no. Entonces, bueno, por lo menos dos algoritmos probás para ver cómo se clasifica y cuál te da mejor. Y para lo que es la parte de algoritmos supervisados, yo utilicé para estos datos, utilicé lo que es SVM o Support Vector Machine y Random Forest. También utilicé bosques aleatorios, que es como un Random Forest en menor dimensión, pero bueno, me terminé quedando con estos dos y dentro de los dos algoritmos supervisados, el que mejor me dio para mi set de datos es el Support Vector Machine, el SVM. Clarísimo, Belén, muchas gracias. Sofía Bauceles pregunta, hola Belén, la consulta que me surgió fue ¿con cuánta capacidad de datos trabajaste para poder llevar a cabo el trabajo? Excelente charla. Bueno, gracias Sofía. No, trabajé con miles de datos y lo que está bueno de trabajar con estos algoritmos y trabajar con estos programas es que te permite trabajar con miles, millones de datos. Yo no tenía tantos datos, pero estos programas y bueno, las computadoras que tenemos ahora, en líneas generales, te permite trabajar con esta gran cantidad de datos. Yo siempre trabajé con muchos datos en Excel y el Excel hay momentos que se empieza a complicar cuando uno tiene muchos datos. Y la verdad que tanto Python como R son muy buenos para el tratamiento de grandes cantidades de datos, porque cuando uno tiene una tabla con pocos datos es fácil ver las relaciones, pero cuando uno tiene miles de datos es difícil ver errores, relaciones, es difícil graficarlos. Entonces yo creo que tanto Python como R, que son con los que trabajé, son muy buenos para trabajar con una buena cantidad de datos. Excelente. Juan Mirabella pregunta de nuevo, ¿qué rango de aplicabilidad del modelo de ML generado tendría? ¿Pozo, yacimiento, bloque o cuenca? Yo lo hice para una cuenca, para un sector particular de la cuenca y para una unidad determinada. La idea siempre cuando haces algún proyecto es empezar por sectores conocidos, que tenés mayor cantidad de datos. Cuando uno tiene el modelo aceitado, el modelo armado, es empezar a moverse a otros sectores de la misma unidad que sean menos conocidos o que tengan menor cantidad de datos y ver cómo podemos podés ir adaptando el modelo. Esa es como mi idea de también ir propagando este proyecto a futuro, es ir con un modelo aceitado, ir moviéndolo por diferentes sectores de la cuenca para la misma unidad.
Clarísimo, Belén. Muchísimas gracias. Excelente charla. Bueno, ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguien quiere prender el micrófono para consultar algo, decir algo? Están todos invitados. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, queda solamente agradecerle a Ailén y a todos los participantes por, por haber presenciado la charla. Y nada, acá Ximena Aceituno levanta la mano si quieres prender el micrófono. Ximena. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada la charla. Muchas bueno, gracias a todos y muchas muchas gracias a gracias, todos. Belén.